Hola a todos. La forma de hablar de los argentinos es bastante particular. De hecho, tenemos uno de los acentos más identificables del idioma castellano. Esto se debe a distintos factores, algunos que se comparten con otros castellanos del mundo y también otros que son exclusivos del entorno del Río de la Plata. Empecemos por el voceo. Una de las diferencias más importantes del español hablado en Argentina con el que se habla en países como España o México es el voceo. El voceo es utilizar el pronombre vos en lugar del tú. ¿De dónde viene esto? Bueno, el uso del pronombre vos es muy antiguo, de hecho viene del siglo IV y se utilizó para referirse a alguno de los dos emperadores romanos que gobernaba en ese momento, ya que el Imperio Romano quedó partido en dos partes. El español, siendo un idioma romance, heredó este pronombre. El uso del vos se siguió utilizando en España hasta el siglo XVI como una forma de tratamiento entre gente noble, pero luego su uso empezó a decaer en reemplazo del usted. Lo mismo sucedió en los virreinatos de México y Perú. Así quedó configurado el uso del tú para el trato cotidiano y el uso del usted como muestra de respeto para tratar a alguien desconocido de mayor rango o de más edad. Este cambio no sucedió en el resto de los territorios españoles en el continente americano, donde el pronombre vos se siguió utilizando entre la gente de la élite y los españoles como una forma de diferenciarse del resto de las clases sociales. Hoy en día el voceo es utilizado no solamente en Argentina, sino también en gran parte de Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y se usa parcialmente en Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador. 2/3 de Hispanoamérica utiliza comúnmente el vos en lugar del tú. ¿Y el acento argentino de dónde sale? Es común para la gente que no es argentina reconocer el acento argentino. Lo definen como cantado, estirando vocales, consonantes y con altibajos en la pronunciación que lo hacen único. Esta forma de pronunciación no es solamente algo que se dé en Argentina, sino que también se usa en Uruguay. Se lo conoce como español rioplatense y aunque es el que se usa para caracterizar al hablar común de los argentinos, no es el único dialecto, ya que en Argentina hay acentos regionales como el cordobés, el guaranítico con influencia de la pronunciación del idioma guaraní, el cuyano y el norteño. El acento rioplatense se extiende en Argentina principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y toda la Patagonia. El español rioplatense es español con un marcado acento italiano. El acento italiano más parecido al argentino es el de Nápoles, en el centro de Italia. La influencia italiana en Argentina es importante, ya que se estima que inmigraron al país un total de 3 millones de italianos desde 1860 y hoy en día se estima que alrededor de la mitad de los argentinos, algo así como 20 millones de personas, tiene sangre italiana total o parcialmente en sus venas. Este impacto migratorio no solamente modificó la forma de hablar en buena parte del país, sino que también aportó a la cultura local en diversas formas. Por ejemplo, la alimentación cotidiana de los argentinos se basa muchas veces en recetas de origen italiano o en adaptaciones locales con los ingredientes que se podían encontrar en el país. Mientras que la carne siempre tuvo un rol protagónico en la alimentación de los argentinos, los italianos por su parte influyeron en que las pastas sean tan populares en la mesa de los argentinos también, como fuente de carbohidratos. Mientras que en el resto de Hispanoamérica en general, este rol de alimento energético lo tienen los derivados del maíz y las legumbres. También se incorporaron actitudes del carácter y la forma de expresarse, como el hecho de los gestos, de hablar con las manos. Pero volvamos al tema del lenguaje. Cuando los italianos llegaron y empezaron a utilizar el español como lengua cotidiana, nunca dejaron de hablarlo con su acento y con el tiempo esa forma de pronunciación se hizo la norma. También aportaron palabras al lunfardo, una forma de hablar usada vulgarmente y con términos no registrados en los diccionarios castellanos. Algunas de esas palabras del lunfardo más comúnmente utilizadas son aspamento o aspaviento, del italiano spaventare, hacer movimientos exagerados especialmente para sobreactuar una situación afectiva o para llamar la atención. Attenti, de attenti, atentos, aunque se suele usar como singular con el significado de atención. Palabra que en el área rioplatense se usa con el significado de tener suma precaución. Prácticamente su sinónimo es guarda, del italiano guardare, cuya traducción al español es mirar. Bagallo o bagallo, de bagacia, mujer vulgar, de malas costumbres, o de bagaglio, bagaje. En Argentina y Uruguay ha tomado el significado de alguien de fea apariencia, de igual modo que otro italianismo, escracho, bardo, viene de la palabra italiana balurdo. Hoy en la era de internet se popularizó una variación, forobardo. Gira o giro, viene de girare, se refiere a prostituta que da vueltas por una zona concreta.
¿Por qué los argentinos dicen che? El origen de la expresión che es algo incierto. Muchos especularon que podría venir de los mapuches, en cuyo idioma significa gente, o del guaraní que significa yo, pero estas teorías tienen poco sustento. El usar el che en una conversación informal para tener la atención de alguien, o usarlo para otras situaciones cambiándole la entonación, parece tener un origen en Valencia, donde se usa para más o menos las mismas situaciones. Además, el uso del che es común en el sur de Brasil y en Lombardía, así que es una característica compartida con otras regiones de distinto idioma. Es curioso cómo algunas expresiones se comparten en distintas regiones y países que llegan a tener idiomas diferentes, como el epa, que es usado también en el español y en el griego para más o menos los mismos casos, expresar sorpresa o sobresalto. El lenguaje no es algo fijo, sino que puede ser influenciado por diversas circunstancias, culturas externas, como por ejemplo potencias dominantes, las migraciones de otras regiones del mundo. Existe la posibilidad de que en algunas décadas el típico acento argentino rioplatense tal vez ya no exista como lo conocemos, y cambie por cuestiones demográficas como la inmigración de otros países de Latinoamérica, modas o necesidades idiomáticas. Hasta acá este video, espero que les haya resultado interesante. Si es así, se agradece que apoyen mi contenido con un like, comentando y sobre todo suscribiéndose a este canal. Son cosas que me motivan a seguir generando videos para compartirlos con ustedes. Gracias por estar ahí y nos estamos viendo en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!